equipo quiera comenzar. Sí, doctor. La presentación comenzó. Bueno, entonces vamos a iniciar. Se salió, ¿verdad? Sí. ¿Quién se salió? La presentación. Sí, pues nada más dale clic en abrir. Ok, entonces vamos a iniciar. Pues el día de hoy vamos a ver traumatismo craneoencefálico y lo vamos a presentar el equipo 6. Está conformado por mi compañero Luis, José y bueno, su servidora no. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está nuestro contenido, objetivos, definición, generalidades, epidemiología, clasificación, manejo y tratamiento, la escala de Lefort y pues por último nuestro caso clínico. La que sigue, por favor. Bueno, como objetivo general vamos a tener que, vamos a conocer la definición de traumatismo craneoencefálico y pues cuáles van a ser sus principales componentes. En objetivos específicos vamos a definir adecuadamente los traumatismos craneoencefálicos. Vamos a recordar o presentar los conocimientos básicos pues para poder entender dónde se ubican las lesiones presentadas por el traumatismo, así como vamos a explicar las diferentes clasificaciones de pues para poder tener un abordaje completo. Por otra parte, vamos a identificar los traumatismos craneoencefálicos pues para poder clasificarlos y así como conocer el manejo de los mismos pues para dar un mejor pronóstico de resolución. La que sigue, por favor. Para empezar con el tema, pues tenemos que empezar con la definición. Un traumatismo craneoencefálico va a ser una lesión física del parénquima cerebral o del parénquima encefálico. Esto va a ser provocado por una fuerza externa o el intercambio brusco de una energía mecánica que sea desplazada o sea, sí, que el cerebro sufra en este caso. Vamos a tener, se puede decir que dos formas. Vamos a tener una lesión primaria y la lesión primaria se refiere al daño cerebral y la muerte neuronal, mientras que en la secundaria es el deterioro posterior a este choque o a este incremento de fuerzas que hay dentro del parénquima cerebral. Y bueno, para esto vamos a comenzar dando un poquito sobre introducción en anatomía, fisiología. Para esto pues tenemos que propiamente uno de los componentes más importantes de este TCE es el cráneo, el cual pues representa, digamos como un ejemplo, un contenedor, el cual es rígido y pues por supuesto no expansible. Este se compone o aloja a tres componentes principales, los cuales son pues el líquido cefalorraquídeo, la sangre y el parénquima encefálico, ¿no? Y bueno, vamos a ver más adelante que el equilibrio entre estos tres, mediante una ley, que les voy a mencionar más adelante, pues es muy importante debido a que
si vemos la alteración de alguno de ellos, incremento o descenso, pues vamos a poder identificar algunos de los signos importantes para ello. Y bueno, dentro de este cráneo, propiamente la estructura ósea, vamos a tener dos componentes principales. Entonces tenemos primero la bóveda, o también llamado calvario, calvaria. Este forma los componentes o los aspectos superior, lateral y posterior de este cráneo. Esta cavidad pues aloja propiamente al encéfalo y a sus meninges craneales. También a algunas regiones proximales de los nervios craneales, como sabemos, y pues propiamente a lo que está irrigando, ¿no? A los vasos sanguíneos. Y por otro lado tenemos a la base del cráneo, que también es llamado piso del cráneo, y pues vamos a ver que se divide en tres principales zonas. Vamos a tener una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior, como vemos en la imagen. Para ello, pues siempre es importante considerar que, como vemos en la imagen, pues vemos como muchos accidentes óseos, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, si se llegara a producir algún traumatismo, a lo mejor no por el propio traumatismo se está produciendo alguna fractura o alguna lesión en el parénquima encefálico, sino puede verse, pues se puede presentar más que nada porque haya una lesión por estas, como por las partes filosas, como por los accidentes que está presentando, como les digo. Y bueno, también importante considerar dentro de estos componentes, sobre todo a nivel de la bóveda craneana, y también es importante considerarlo porque muchos de los accidentes que vamos a poder ver, o sea, del golpe, del traumatismo propiamente, van a presentarse en esta zona. Esto debido a que la zona más delgada del hueso es la región temporal, por lo tanto, pues siempre es importante considerarla. La siguiente, por favor. Y bueno, para esto vamos a tener también su división en neurocráneo, que propiamente va a estar formando o va a contener al parénquima, al encéfalo, y el viscerocráneo o esplacnocráneo, que está formando propiamente a la zona facial, ¿no? Y también va a ser importante porque, como veremos más adelante, pues también vamos a hablar un poquito del trauma facial. Para esto es importante considerar en sus componentes óseos que en total, o sea, todo este cráneo está compuesto por 22 huesos en total, dentro de los cuales, pues a nivel de neurocráneo encontramos 8, los cuales en su mayoría son únicos y, bueno, son el frontal, el occipital, esfenoides y etmoides, ¿no? Y los que son pares, pues los parietales y los temporales. Y por otro lado, en el viscerocráneo, aunque a lo mejor los componentes óseos son más pequeños, son más, aquí son 14, y pues aquí, por el contrario, en su mayoría son pares, son 2 nasales, 2 maxilares, 2 cigomáticos, 2 lacrimales, 2 conchas nasales, 2 palatinos y únicamente el vómito. La siguiente, por favor. Y bueno, para esto también es importante considerar las meninges, que son pues estas principalmente 3 capas, ¿no? O tejidos que recubren, digamos, en orden a este encéfalo e incluso pueden extenderse hasta la médula espinal y pues le confieren cierta protección y ciertas características, ¿no? Para ello, en orden, digamos, de lo más exterior a lo más interno, vamos a encontrar al espacio epidural, el cual pues lo podemos encontrar entre propiamente la dura madre, que es como la primera capa, o la primera meninge, y el propio cráneo. Este espacio epidural se menciona, es importante porque tiene, digamos, aspectos importantes en cuanto a vasculatura, ya que aquí corren algunas arterias meníngeas, dentro de las cuales la más frecuentemente afectada y nos va a conllevar a la presencia de estos hematomas, como les puse con la estrellita, va a ser la arteria meningia media. Y pues por lo tanto hay que considerar siempre la presencia, y bueno, veremos más adelante sus características, pero la probable presencia de un hematoma a este nivel. Luego tenemos la dura madre, que esta membrana está firmemente adherida pues, a la parte interna del cráneo. Esta es una membrana, es fuerte, es densa y pues va a envolver también en su totalidad a la médula espinal, incluso a la caudequina. Y bueno, vamos a ver que, por ejemplo, por lo que les mencionaba de que está firmemente adherida, pues puede llegar a delimitar, por ejemplo, el hematoma que se va a presentar, pero bueno, más adelante veremos esas características. Tiene un color blanco nacarado, como les decía, se continúa la médula espinal, atravesando el foramen magnum, y pues puede llegar a formar en su parte terminal, después de que forma un saco a nivel de C2, forma un ligamento cursigio que se implanta en el coxis. Luego tenemos al espacio subdural,
que también pues es de importancia debido a que también aquí vamos a encontrar uno de los hematomas más comunes también, que es el hematoma por su nombre subdural. Aquí también importante mencionar que corren algunas arterias meningias, y aquí podemos encontrar como característica que se encuentra cierta cantidad de líquido cefalorraquídeo, sin embargo no es tanta, y sobre todo pues está presente para que se puedan desplazar adecuadamente la dura madre y la aracnoides, ¿no? Que están contiguas. Y bueno, para esto, pues como les decía, la ruptura de alguna de estas arterias pues puede llevarnos a la presentación del hematoma. Luego tenemos la aracnoides, que pues es como la de en medio, se podría decir. Esta también va a recubrir en su totalidad la médula espinal y pues envía ciertas prolongaciones hacia la apia madre, donde se pueden insertar, como lo vemos ahí en la imagen. Es como se menciona que es como una telaraña de araña, así lo mencionan, o como patas de araña, que igual es importante tanto la presencia de la misma como sus proyecciones, porque va a formarnos el espacio subaracnoideo, ¿no? Pero bueno, continuando con esta aracnoides, pues es una membrana delgada, es impermeable y pues como les decía, recubre la totalidad del mismo, ¿no? Y ahora sí, el espacio subaracnoideo. Aquí también importante mencionar que se puede llegar a presentar algún hematoma, sin embargo, pues no es tan mencionado en la bibliografía como los dos anteriores que les decía. A este nivel es donde podemos encontrar gran cantidad de líquido cefalorraquídeo. Esto pues sobre todo porque, como les decía, se extiende a toda la médula espinal. Y aquí pues es importante igualmente mencionar que pues básicamente se extiende hasta el pilum terminal, y está, digamos, su contenido representa las prolongaciones o las trabéculas aracnoideas, ¿no? Que les decía, que se extienden hasta la apia madre. Y por último, esta apia madre es una capa única, es delgada y también considerar que es de carácter vascular. Esta se menciona que básicamente está mucho más adherida, obviamente, pues al parénquima encefálico, y se puede llegar a introducir entre las mismas fisuras y surcos del cerebro. La siguiente, por favor. Y bueno, como les decía, en cuanto al equilibrio de los tres principales componentes, que eran el líquido cefalorraquídeo, la sangre y el propio parénquima cerebral, la explicación de este equilibrio constante nos lo da la ley de Monroe-Kelly, que menciona, o digamos en lo que abarca esta ley, para que comprendamos el balance o el equilibrio que hay entre estos tres componentes, que un aumento de cualquiera de estos elementos o la presencia de algún, digamos, por ejemplo, alguna masa o algo extra, elevará esta PIC, esta presión intracraneal, esto a menos que ocurra una, digamos, disminución equivalente de otro elemento. Como lo vemos en el esquema que les puse, como vemos en la imagen de arriba, pues se ve como el equilibrio normal, ¿no? No hay salida de nada ni entrada de nada. Y abajito vemos que se añade un color moradito que representa una masa. Entonces, como que el equilibrio que menciona es que se empieza a drenar cierto contenido, a lo mejor sanguíneo, etcétera, pero siempre considerar que tiene cierto como nivel, o sea, tiene un límite, ¿no? No siempre nos va a, digamos, solucionar esta parte del incremento en la presión. Por lo tanto, siempre considerar, y eso porque es muy común, en estos pacientes se pueden llegar a presentar estos traumatismos con un incremento en la PIC. Por lo tanto, siempre considerar pues la triada de Cushing, ¿no? La hipertensión, la bradicardia y la alteración en el mecanismo ventilatorio. Siempre es importante considerarlo. También en la presión de perfusión cerebral, pues siempre es un determinante de flujo sanguíneo cerebral. Se calcula tomando en cuenta tanto digamos, la presión arterial media, restándole a esta, pues la PIC, que sobre todo, pues, va a ser como un método más invasivo, ¿no? Para medirla, pero así se calcula. Y siempre los niveles óptimos se van a encontrar entre 50 y 60. La siguiente, por favor. Y bueno, digamos, para garantizar que siempre esté adecuadamente esta perfusión cerebral sanguínea, vamos a encontrar algunos mecanismos de autorregulación que igualmente hasta cierto nivel, en condiciones pues fisiológicas, mantiene esta presión tisular cerebral, por ejemplo, aunque esté disminuida la PAM. Esto, como les decía, hasta cierto límite, y sobre todo por cambios vasoactivos regionales, ¿no? Por ejemplo, ante alguna energía o algún factor que esté disminuyendo la volemia, es importante. Y bueno, igual por último aquí, considerar algunas alteraciones que nos puedan afectar el flujo sanguíneo, esto debido a la afección directamente de las paredes de los vasos.
sobre todo considerar que un estado de hipertensión, hipocapnia o alcalosis nos lleva a una vasoconstricción cerebral, ¿no? Que por otro lado, digamos, sus contrapartes van a garantizarnos una vasodilatación cerebral, lo cual sería la hipotensión, la hipercapnia, acidosis, y se agrega la hipoxia. Entonces también es importante considerarlo ante cualquier otro, digamos, proceso o mecanismo que se esté llevando aparte del propio traumatismo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y hablando de la epidemiología, vamos a tener que pues estos traumatismos van a ser pues de gran importancia por la frecuencia con la que se van a producir, así como la morbilidad y mortalidad pues que ocasionan porque son altas, ¿no? Se dice que hay cifras inciertas porque no hay muchos datos. Sin embargo, se menciona que de 200 urgencias atendidas por 100,000 habitantes al año van a presentar traumatismos craneoencefálicos y 90% de estos pacientes pues van a precisar atención médica e ingresos hospitalarios. Por otro lado, vamos a tener que tiene una alta incidencia en lo que son los hombres, de 3 a 1 en mujeres, y se va a presentar en una edad de entre 15 y 25 años. La que sigue, por favor. Ahora, se dice que de los pacientes que han sufrido traumatismos graves y pues van a morir antes de llegar al hospital, ¿no? Por otro lado, también se menciona que 10 personas de cada 100,000 habitantes al año van a fallecer, como les menciono, a causa de un ATC. También se menciona que los TCE llegan a ocasionar del 1% de todas las muertes y que van a ser la causa del 25% de las muertes por traumatismo y del 50% de las muertes ocasionadas por accidentes de tráfico. Por otro lado, vamos a tener que los TCE graves, en ellos van a morir alrededor del 35%, pues por lesiones primarias cerebrales. En otro aspecto, pues 50% de ellos va a ser debido a lesiones expansivas secundarias y el 8% a causa de complicaciones extracraneales. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a comenzar con algunas de las clasificaciones del trauma. Para ello, pues les vamos a hablar según su gravedad, según la morfología, según el mecanismo mediante el cual se produjo, ¿no? Iniciando con la de gravedad, que más adelante se las explicarán un poquito más, pues siempre tomar en cuenta que se va a realizar con la escala de Glasgow, ¿no? Para esto, pues nada más mencionarles rápido que un estadio leve, pues se va a encontrar con un Glasgow de 13 a 15, ¿no? En estos casos, cuando es un TCE leve, normalmente el mecanismo por el que se produjo es de baja energía, es decir, a lo mejor un golpe leve o alguna caída de alguna altura que no sea, o sea, no sea de tanto, o algo un poquito más leve, o sea, no tanto como un accidente de tráfico, ¿no? Y aquí normalmente en la anamnesis podemos encontrar que no se presentó como nada característico, como pérdida de la conciencia o que tenga precisamente esta amnesia. Y bueno, tampoco vamos a encontrar propiamente datos externos de fractura craneal, esto es pues muy característico. Sin embargo, siempre hay que considerar que aunque en un inicio podamos evaluarlo o podamos decir, ¿no?, que es un TCE leve, siempre tiene esta probabilidad de que pueda evolucionar hacia un estadio grave o moderado. Para ello tenemos diferentes características, como vemos en la imagen, o digamos condiciones que nos pueden hacer pensar en que tenga un mayor riesgo o un menor riesgo de que pueda evolucionar o pueda complicarse más adelante. Por ejemplo, y digamos para resumir algunas de esas características, siempre vamos a poder considerar que un TCE leve puede, digamos, complicarse un poquito si presenta fractura de cráneo, gran inflamación subgaleal, algunos hallazgos neurológicos que ya sean focales, que el paciente curse de manera anterior con coagulopatías, en los extremos de la vida, mayores de 60 años o pacientes pediátricos menores de 5 años y que también se encuentre intoxicado con alcohol o alguna otra droga. Y para esto, pues siempre considerar que, como les decía, vamos a tener diferentes características y siempre pensar, ¿no?, en que se puede llegar a complicar aún más. Y bueno, aquí les dejo estas características para que pues las vean más adelante, ¿no? Como les dije, ya tenemos como las más características que pues desde un inicio, ¿no?, podemos estar más que nada vigilando constantemente al paciente para que no se complique. La siguiente, por favor. Y bueno, en un TCE moderado, pues tenemos la puntuación de Glasgow de 9 a 13.
sus características es que normalmente o un 40% de estos pacientes llegan a tener alguna anomalía en la tomografía, que veremos es una de los estudios como de elección que siempre se va a poder recurrir a ellos para ver alguna afección. Y vamos a ver que solo el 8% de estos pacientes con un TC moderado van a requerir alguna intervención neuroquirúrgica, a diferencia de los graves, donde va a incrementar esta incidencia, ¿no? También aquí algunas de las características que podríamos encontrar es que pueden llegar a presentar pérdida de la conciencia, puede deberse a que, o puede, digamos, presentarse de manera simultánea con algunos otros traumatismos, y los mecanismos de impacto aquí normalmente ya son de alta energía, como accidentes de tráfico o caídas de grandes alturas. Y por último, en el TCE grave tenemos que esta puntuación de Glasgow normalmente es menor de 8, igual o menor a 8, y sus características es que pues la mortalidad aquí ya se ve incrementada hasta en un 40% de los mismos, y la prioridad clínica inmediata en estos pacientes pues son prevenir algunas lesiones secundarias, poder identificar algunas de las lesiones que potencialmente puedan empeorar el estado del paciente o su pronóstico, y también poder realizar estas digamos, afecciones neuroquirúrgicas que puedan ser tratables, ¿no? Como vamos a ver, como podría ser el drenaje de algún hematoma o alguna otra medida para poder tratarlo. Normalmente aquí se relaciona con un TCE grave, con que sea una herida de tipo penetrante o, por ejemplo, que sea alguna lesión sospechosa que nos haga pensar en alguna fractura de la base del cráneo. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Donde, pues, les puse esta imagen que se ve medio feita, pero vemos algunas de las características que podríamos ver realmente evidentes en estos pacientes que se presentan con la fractura, sobre todo en la base del cráneo, ¿no? Que se caracteriza por estos ojos de mapache, o sea, este hematoma a nivel como periocular. También se presenta con salida de contenido sanguinolento, como lo vemos de las fosas nasales, rinoliquia, y también del conducto auditivo, ¿no? Otoliquia. Y por último, otro hematoma también evidente que podríamos buscar es signo de B, que es como este hematoma en la parte posterior de donde está el pabellón auricular. Estos signos son como muy característicos de esta lesión. La siguiente, por favor. ¿Signo de qué dijiste? Battle. Eso. Perdón, sí, dije perdón, era battle. Ajá, sí, de battle, o sea, batalla. Sí. Muy bien. Bueno, y ahora, según su mecanismo, vamos a tener que normalmente lo mencionan como un TCE cerrado o penetrante, ¿no? En un TCE cerrado lo relacionan con que el mecanismo haya sido de alta velocidad o de baja velocidad, sobre todo de alta velocidad, y como lo mencionaba mi compañera, pues siempre considerar los accidentes vehiculares, motocicletas, ciclistas, incluso peatones, ¿no? Que pudieron haberse visto involucrados, ya que estos son como la etiología más común de estos traumatismos craneoencefálicos. También, pues, la caída sobre todo de grandes alturas, ¿no? Que podría, como les decía, sobre todo de más de 2 metros, que es como lo que podría condicionar más el mal pronóstico en estos pacientes. Y el de baja energía, pues podría ser alguna herida leve por arma blanca que no llegue a ser penetrante, que es la otra clasificación, algún golpe directo en la cabeza, igualmente que no haya sido como de gran impacto, ¿no? Como lo vemos en de alta velocidad, o fuerzas de explosiones también se mencionaba como ejemplo, ¿no? Cualquier, digamos, mecanismo que nos pueda estar produciendo pero de baja velocidad. Y por otro lado, los TCE penetrantes, pues normalmente, o lo más común es que sean por una herida por proyectil de arma de fuego, ¿no? Qué característico aquí considerar que pues básicamente este proyectil que está impactando el cráneo del paciente normalmente siempre deja como caminito, como la cavitación en todo su trayecto en donde esté hasta donde se extienda. Y algunas otras heridas penetrantes, ¿no? Igual considerar como por arma blanca que se esté penetrando, algunos otros ejemplos, ¿no? Que nos puedan hacer pensar. Propiamente la diferencia entre estos, que en el cerrado pues no hay exposición o no hay, digamos, contacto del encéfalo, de sus meninges con el exterior, y en el penetrante pues obviamente sí, ¿no? Y siempre considerar que en un TC penetrante hay que considerar siempre que se pudo haber infectado tanto el líquido cefalorraquídeo o los propios
pues el resto de los componentes como el encéfalo, y siempre hay que poder considerar, ¿no?, que se esté presentando o que se vaya a presentar algún patógeno infeccioso en esta zona. La siguiente, por favor. Y por último, según su morfología, se dividen en las fracturas del cráneo y las lesiones intracraneanas. Aquí les voy a hacer énfasis en que nosotros les vamos a hablar un poquito más de las lesiones intracraneanas, que sobre todo son, digamos, los hematomas o algún sangrado propiamente intracraneal, etcétera. Y pues se dividen en ambos aspectos, ¿no? Primero, las fracturas de cráneo podrían ser ya sea en bóveda, donde pueden ser de tipo lineal, como lo podemos ver en la imagen de arriba a la izquierda, o de tipo estrellado, ¿no? También como sus características no lo indican. Puede describirse también como deprimida o no deprimida, y también como abierta o cerrada. Y por otro lado, de la base del cráneo, que ya les mencioné algunas de sus características, puede igual mencionarse como característica que tenga o no tenga fuga de líquido cefalorraquídeo y que se presente con o sin lesión del séptimo par craneal. Y por otro lado tenemos a las lesiones intracraneanas, que como les dije, de estas les vamos a hablar un poquito más. Entonces estas se dividen en lesiones focales, que nos hablan sobre todo como algo como en una zona, ¿no? De los cuales son pues los hematomas epidurales, subdurales, incluso intracraneales, que son sobre todo, pues por ejemplo, por alguna contusión, pero se generaron o que son ya más específicos. Y por otro lado tenemos a las lesiones que son de tipo difusas, donde tenemos a las contusiones, como les decía, ¿no? Contusión leve, clásica, o incluso un daño axonal difuso, que no es realmente evidente en los estudios, pero pues también importante considerar. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí nada más les dejo esta tablita donde nos engloba y nos ordena en todas las características que les mencioné respecto a las diferentes clasificaciones que encontramos del TC. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora hablando un poquito más de la escala de Glasgow, pues esta nos va a valorar de forma objetiva y cuantificable pues la gravedad de la alteración neurológica, ¿no? Y en esta pues va a ocupar 3 parámetros independientes, los que son la apertura de ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora. Entonces, en cuanto a las variables, pues por ejemplo, en la apertura ocular vamos a tener que el paciente puede tener una respuesta espontánea a la orden ante un estímulo doloroso o tener ausencia de la apertura ocular, ¿no? Cada una pues va a tener su puntaje, al igual que pues la respuesta verbal, la respuesta motora. Bueno, se menciona en la bibliografía que se debe registrar desglosando los 3 componentes, es decir, la apertura de ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora. Y vamos a ir anotando tanto la gravedad inicial tras el traumatismo, así como la posterior evaluación mediante exploraciones periódicas, ¿no? También se menciona que va a tener una puntuación mínima de 3, donde pues no va a haber respuesta del paciente, y una puntuación máxima de 15. ¿La que sigue, por favor? Esta escala pues también nos va a servir pues para clasificar los TCE, ¿no? Como ya lo había mencionado un poco Joseph, pues depende de la puntuación es cómo va a ser el trauma. Por ejemplo, en el trauma craneal leve vamos a tener una puntuación de 13 a 15 puntos, y los pacientes pues van a experimentar una pérdida de conciencia menor a 30 minutos. Se menciona que va a haber dolor de cabeza, confusión y amnesia. También se mencionaba que estos pacientes pues iban a poder tener una recuperación neurológica, y que pues solamente una pequeña parte iba a tener dificultades de concentración o memorias pasajeras. Por otro lado tenemos el trauma craneal moderado, donde la puntuación va de 9 a 13, y aquí se menciona que el paciente pues va a estar letárgico o estuporoso clínicamente, y que estos pacientes iban a necesitar hospitalización y van a poder desarrollar el síndrome conmocional, que este síndrome pues se va a referir a un estado de inestabilidad después del traumatismo, ya sea leve o moderado. Y se mencionaba que iba a consistir en una tríada de síntomas físicos, cognitivos y psicológicos, que pues iban a ocurrir después del trauma, y que pueden causar pues una incapacidad ocupacional o social significativa. También vamos a tener el trauma cerebral grave, donde va a tener una puntuación de 3 a 8, y aquí el paciente va a tener un estado comatoso, no va a poder abrir los ojos, no va a seguir órdenes y va a sufrir
de lesiones neurológicas significativas. Se mencionaba que aquí íbamos a ocupar lo que era el ATAC para identificar principalmente si hay una fractura de cráneo o una hemorragia intracraneal. También se mencionaba que estos pacientes deberían de tener un ingreso a unidad de cuidados intensivos y que iban a tener una recuperación prolongada y generalmente incompleta, y que un porcentaje significativo pues no iba a tener una sobrevida de más de un año. La que sigue, por favor. Muy bien, Naomi. Refresca un poquito. Regresa tu diapo. Aquí algo que es importante aclarar, espérate, dame chance. Dice tu tablita trauma craneal leve y luego craneal moderado y cerebral grave. No, la definición es traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Leve, moderado, grave, pero los tres son cráneoencefálico. Okay. Hay que aclararlo porque si nos quedamos con esta idea, yo podría pensar que en el único donde hay daño cerebral es en el grave. ¿No? En los tres hay daño cerebral, pero va de acuerdo a la intensidad. Entonces, Okay. la definición es trauma cráneoencefálico. ¿Le vale? Sí, Okay. lo modifico y se los vuelvo a compartir. No, lo modificamos ahorita en la conciencia de todo el grupo, porque si nos quedamos con esa tablita, todo el grupo va a pensar que los leves y el moderado son craneales y el grave es cerebral, y no. Los tres son traumatismo craneoencefálico. Okay. ¿Vale? Entonces, eso es para ti y para el grupo. Y en la tablita previa, donde vienen los puntos que considera, aquí es algo muy importante. Hay que aprenderlos punto por punto. O sea, cómo se evaluó la apertura ocular, cómo se evaluó la apertura verbal y la apertura motora punto por punto. Esta tablita se las tienen que aprender como se sabe en su dirección. ¿Vale? Entonces, muy importante. Sí, te dejo seguir. Bueno, y continuando con la escala de Marshall, pues es otra de las opciones que tenemos para poder clasificar sobre todo el pronóstico en estos pacientes. Esta se va a basar o se va a ayudar del ATAC, que hay que considerar siempre es como el estudio complementario de imagen de elección para este tipo de traumatismo, el traumatismo craneoencefálico. Esto sobre todo nos va a poder ayudar sobre todo al diagnóstico, al pronóstico y también al control evolutivo que pueda tener el paciente. En algunas de las bibliografías encontré, mencionaban que podemos hacerlo, por ejemplo, en las primeras 6, un poquito más de 6 horas, porque aquí es donde se puede hacer evidente algún cambio ya significativo, e incluso si el paciente llega a presentar signos de alarma, que nos hagan pensar en que algo se está complicando, o incluso antes de ser dado de alta, ¿no? Si pensamos o si lo evaluamos mediante estos estudios neurológicos, Glasgow, etcétera, y se va a dar de alta, siempre o se recomienda que se realice un ATAC para que pues, se tenga el sustento de por qué se está dando de alta, ¿no? Para ello, pues vamos a encontrar 6 estadios, entonces vamos a ir viendo como las alteraciones en el ATAC que nos mencionan. Vamos a tener en el estadio 1, que es la lesión difusa grado 1, que normalmente el ATAC se encuentra sin alteraciones intracraneales. O sea, básicamente aquí no hay como ninguna alteración a nivel del ATAC, no hay desviación de la línea media, no se presenta ninguna lesión hiperdensa característica, no hay como desvío de las otras estructuras por efecto de masa, o sea, no hay nada realmente evidente como lo vemos en la imagen. Luego en el estadio 2, que es la lesión difusa grado 2, aquí podemos encontrar unas cisternas basales normales, que es como en la imagen se ve como el cuadrito negro que se ve ahí en el centro. Esas son, o las podremos encontrar como las cisternas basales, sin embargo se ven normales, son evidentes, no hay presencia de ninguna lesión aquí, tampoco hay desplazamiento de la línea media, pero si hay, no es mayor de 5 milímetros, o sea, vemos que realmente no hay como desplazamiento. Y también que las lesiones focales normalmente son menores o no son mayores de 25 milímetros cúbicos. Y aquí algo importante que encontré que mencionaban es que estas lesiones focales, para que las podamos medir en milímetros cúbicos, las miden diferentes diámetros de los hematomas en la TAC. Normalmente ocupan 3 diámetros, los multiplican entre sí, los 3, y lo dividen entre 2 y tienen una morfología como esférica.
y entre 3 si tienen una morfología como, así como elipsoide o como ovalada. Y pues así podemos decir que tiene diámetro mayor de 25 milímetros cúbicos, ¿no? Luego tenemos el estadio 3, que es la lesión difusa grado 3, donde aquí ya las cisternas basales ya no, digamos, pueden estar ausentes o están comprimidas, entonces no son realmente evidentes. Aquí puede presentarse todavía el paciente sin desplazamiento de la línea media, más de 5 milímetros, como les decía. Y también, pues tampoco, bueno, más bien tampoco tiene estas lesiones focales que sean mayores de 25 milímetros, ¿no? Y como lo podemos ver en la imagen, digo, se ven un poquito borrosas, pero aquí ya no vemos o ya no es evidente la cisterna basal, ¿no? Está realmente ausente o está muy comprimida. La siguiente, por favor. Luego tenemos al estadio 4, que es una lesión difusa grado 4. Aquí, pues, igualmente va avanzando, en donde considerar que las lesiones basales están ausentes. Aquí ya se puede hacer evidente el desplazamiento de la línea media, más de 5 milímetros. Igual se ve un poquito borrosa la imagen, pero podemos ver que ya se ve así como que ondulada la imagen. Digo, la línea media, o sea, ya no está tan simétrica, ¿no? Y también, bueno, más bien, aquí sí todavía sigue sin presentarse la lesión focal mayor de 25 milímetros. Solamente es la alteración en las cisternas basales y en la línea media. Luego en el estadio 4, que es una lesión focal evacuada, como su nombre lo dice, pues aquí ya se realizó algún procedimiento en el paciente y podemos ver que a lo mejor se ve la alteración sobre todo en que no son evidentes las cisternas basales, pero aquí ya la lesión que podríamos verla como hiperdensa, o sea, muy blanquita, ya no es evidente porque ya se evacuó, como lo podemos ver en la imagen, ya no hay como efecto de masa, ¿no? Como lo podemos ver en la imagen del último estadio, que es la lesión focal no evacuada, donde esta lesión ya sea realmente evidente, mayor de 25 milímetros cúbicos, y que pues no ha sido evacuada quirúrgicamente, considerando también las características anteriores, ¿no? Desplazamiento de la línea media y la desaparición de las cisternas basales. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí integra los 6 estadios con las tomografías que les mostré. También nos incluye o nos menciona, de acuerdo al estadio, qué incremento podríamos ver relacionándolo con la PIC, ¿no? ¿Qué grado de hipertensión o qué probabilidad de una hipertensión intracraneal podríamos ver en cada uno de los estadios, incluso también qué porcentaje de buenos resultados o malos resultados podríamos ver en cada uno de los estadios. La siguiente, por favor. Y esta es otra tablita donde también nos mencionan algunas de sus características. Sin embargo, aquí se separan un poquito más qué características tienen las cisternas en cada uno de los estadios, si está desviada la línea media y en qué tanta medida. También la lesión del tipo de masa, o sea, la que sea mayor de 25 milímetros cúbicos. Y igualmente relacionándolo con lo anterior, la mortalidad que podrían llegar a tener de acuerdo al estadio en el que encontremos al paciente. La siguiente, por favor. Y pues también tenemos la escala de Rotterdam, que se menciona no es tan utilizada y no tiene tanta validación. Sin embargo, a diferencia de la de Marshall, esta anterior, pues está, además de considerar los hematomas subdurales, epidurales, también nos llega a considerar la presencia de la hemorragia subaracnoidea y de la hemorragia intraventricular. Por lo tanto, se menciona que, esta podría ser una de las ventajas sobre la escala de Marshall. Sin embargo, les digo, pues no es tan aceptada y tampoco es tan utilizada o no con tanta frecuencia se encontré. Como vemos, algunas de las características de la escala anterior ya las menciona. Sin embargo, agrega pues que se puede hacer evidente la lesión el sangrado intraventricular o la hemorragia subaracnoidea traumática. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bien, ahora que ya sabemos lo que es un traumatismo craneoencefálico, que en resumen es un daño al parénquima cerebral por una fuerza externa que no debió de haber estado nunca. Vamos a tener 2 definiciones más, lo que es contusiones y conmociones. Una contusión van a ser lesiones que van a aparecer cuando se produce un golpe, una caída o cualquier impacto sobre la piel, pero
la característica es que no va a ocasionar unas heridas abiertas. Regularmente o casi siempre van a aparecer por un golpe directo, va a ser con un objeto, con una superficie dura, en una caída, por ejemplo, y va a estar ocasionada por traumatismos en actividades deportivas, casi siempre, en accidentes de tráfico, accidentes laborales o incluso hasta domésticos. Entonces, lo que nos debe interesar es cómo es que se produce una conmoción cerebral. Básicamente es una lesión que en el cerebro se produce por un deslizamiento. El claro ejemplo o uno de los ejemplos más claros es en una tacleada, lo de las personas panamericanas. La inercia del golpe o la historia del golpe hace que el cerebro se desplace del lugar donde no debería de estar. Entonces es una consecuencia de la violencia de los golpes prácticamente. Entonces, en el paso número 1, con el golpe, la desaceleración detiene la cabeza en seco. Después, la violencia del impacto o la misma fuerza hace que el cerebro se desplace hacia adentro del cráneo. Y por último, vamos a tener que el cerebro se comprime, en ocasiones hasta se va a retorcer y rebota en el lado opuesto. Es importante las características de una conmoción cerebral, porque es un tipo de traumatismo craneoencefálico, pero está caracterizado porque va a ser leve. Va a tener síntomas neurológicos, claro, va a tener amnesia, va a tener mareos, va a tener vértigo. Los pacientes también pueden presentar cefalea y alteraciones de la memoria, igual del sueño, y van a estar muy irritables. La característica más importante de una conmoción cerebral es que cuando nosotros lleguemos a hacer una tomografía computarizada, esta va a ser normal, pero tenemos que cuidar mucho a estos pacientes. ¿Por qué? Porque son muy susceptibles a que en una semana vuelvan a presentar otra conmoción cerebral, y aquí ya hay un problema muy grave, porque se puede presentar algo que se llama síndrome del segundo impacto, que es la probabilidad de producir un edema cerebral fatal. Eso es lo que tenemos que cuidar en las conmociones cerebrales. Entonces, las conmociones cerebrales es una lesión cerebral traumática más infradiagnosticada y subestimada, por lo que le estaba comentando. Entonces, básicamente lo que va a provocar esto es la fuerza o el tipo latigazo que se está dando dentro del cerebro, que se va a hacer hacia adelante y luego hacia atrás, y va a chocar directamente con la bóveda del cráneo. Y bueno, luego vamos a hablar sobre los hematomas intracraneales, que aquí les puse esta imagen donde pues nos evidencia algunos de los que vamos a hablar. El epidural, que les decía, tiene características, bueno, aquí en la imagen no se ve tanto, pero tiene características diferentes en la TAC en cuanto al subdural y por supuesto también el propio hematoma intracerebral. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a comenzar con el hematoma epidural. Este pues es el resultado de la acumulación aguda de sangre entre la parte interna del cráneo y la dura madre, ¿no? Básicamente el espacio epidural. Este se asocia sobre todo a algunas fracturas de cráneo que laceran alguna de las arterias meningias, como les dije, la más frecuentemente afectada, la arteria meningia media, y esta se relaciona, o digamos, con la edad con la que más se relaciona en los pacientes, es con pacientes que sean jóvenes, sobre todo niños o adultos jóvenes, sobre todo por el mecanismo con el que se producen, ¿no? Entonces vamos a ver que su cuadro clínico se caracteriza porque se presenta en un inicio esta lesión, ¿no? Y posterior a esto se presenta una pérdida de la conciencia, digamos de manera inmediata, ¿no? Sin embargo, el paciente puede llegar a digamos, hasta presentarse con el médico o a la unidad de emergencias, digamos, consciente, o sea, lúcido. A esto también lo llaman como un intervalo lúcido, en el que a lo mejor la exploración neurológica no muestra alteraciones significativas,
Sin embargo, la característica es que vuelve a, digamos, tener un deterioro en su estado mental de manera súbita, y aquí es donde siempre es importante considerar, digamos, atenderlo de manera oportuna, porque se menciona podría llegar a ser pues fatal. La siguiente, por favor. Y bueno, algunas otras características que podemos encontrar, sobre todo en la exploración del mismo paciente, es que vamos a presentar una alteración en la exploración de las pupilas, pueden encontrarse fijas y sobre todo puede encontrarse esta anisocoria, ¿no? Que esté midriática una de las pupilas, sobre todo, por ejemplo, si la lesión, no sé, si la pupila derecha está midriática, podemos encontrar o podemos pensar que la lesión puede estar del lado derecho del hemisferio del paciente. Y por otro lado, se puede llegar a presentar una hemiparesia contralateral, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que les decía, como una hemiparesia del lado izquierdo, ¿no? Que sobre todo es un hallazgo tardío, pero se menciona que sí es realmente clásico. Y para ello siempre considerar, como les decía, en la TAC, pues su evaluación característica, que aquí vamos a encontrar como características generales de este hematoma, que va a tener una forma como biconvexa o como de lente, mencionan, como vemos en la TAC que está al ladito, o también lo han mencionado como de limón, o sea, así como ovalada. Y su característica es que, por ejemplo, en la zona en la que se haya dado, normalmente no sobrepasa las suturas craneanas, a diferencia del anterior que veremos que sí. Entonces, en este caso podemos encontrar esta lesión, la cual es hiperdensa y tiene esta característica biconvexa. Y vamos a ver que, como les decía, por la adherencia de la dura madre al cráneo y la formación de este espacio, normalmente forma uniones firmes entre la dura madre y el cráneo, que conforme va avanzando el hematoma, pues las va disecando. Y bueno, para ello, su principal tratamiento va a ser la descompresión quirúrgica, de las cuales sus indicaciones siempre van a ser que se esté presentando una puntuación de Glasgow menor de 8 acompañado de anisocoria, como les decía. También que ocupe más de 30 centímetros cúbicos en la evaluación de la lesión y que tenga un grosor máximo de 15 milímetros. Incluso podríamos, digamos, considerarlo como una indicación aparte, que tenga un desplazamiento de la línea media más de 5 milímetros, esto independientemente de que esté presentando un Glasgow inferior o no a 8. Y bueno, algunas de las complicaciones, vamos a ver que por la alta presión arterial que puede llegar a presentar por este hematoma, puede llegarse a complicar con una hernia a las pocas horas de la lesión. Y ahora sí, nada más como característica, vemos en las imágenes la lesión que les decía, sobre todo la de arriba, ¿no? Y no sé si las alcancen a ver, pero tiene como algunas líneas, y vemos que son como las medidas de los diámetros que les decía, con las que podemos obtener como el diámetro final o el volumen final de todo el hematoma. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y por otro lado tenemos al hematoma subdural, que pues se refiere a esta acumulación de sangre venosa entre la dura madre y la aracnoide, ¿no? En el espacio subdural. Resultado del goteo de las venas del espacio subaracnoideo a los senos venosos durales. Y bueno, aquí vamos a encontrar que se divide en 3 de acuerdo como al tiempo de evolución, y esto también es importante considerarlo porque vamos a encontrar algunas características en su cuadro clínico o en la TAC que los vamos a poder diferenciar. Para ello, vamos a considerar que es un hematoma subdural agudo cuando se presenta cuando, digamos, tiene el antecedente de que fue hace 24 horas o en ese lapso, ¿no? En las primeras 24 horas, y que incluso se pueda encontrar sintomático, perdón. Luego, considerar un hematoma subdural que es subagudo cuando se presenta entre las 24 horas, o sea, pasadas estas 24 horas, a 2 semanas, incluso encontré que algunos mencionaban como a 2 semanas, más o menos así podríamos clasificarlo como un hematoma subagudo. Y por último, crónico, después de estas 2 semanas, ¿no? Y bueno, normalmente este hematoma se asocia con un mecanismo de producción de aceleración-desaceleración repentina. Y aquí, a diferencia del anterior, son más susceptibles pacientes que presentan atrofia cerebral, como podrían ser pacientes alcohólicos o incluso ancianos. Y el cuadro clínico se presenta de manera general, pues con cefalea, que puede presentarse con letargo o hasta coma. Y en este hematoma subdural agudo,
Se puede acompañar de somnolencia, coma, dilatación también pupilar con debilidad contralateral de la extremidad, que luego se vuelve pues ya bilateral. También se puede presentar este estupor y el coma que les mencionaba. La siguiente, por favor. Y en el caso de este hematoma ya de manera crónica puede presentarse con cefalea, alteraciones progresivas del estado mental o algunos signos neurológicos focales, ¿no? Pero no algo a lo mejor tan evidente como lo anterior. Aquí igualmente considerar en su diagnóstico siempre en el interrogatorio los tiempos, ¿no? En los que se produjeron. Si nos mencionan que la lesión fue hace 3 semanas, pues considerar que podría ser crónico, o si fue a lo mejor hace unas 6 horas, pues podría ser agudo, ¿no? También el examen físico propiamente, la exploración neurológica, como les decía, y en el caso de la tomografía computarizada, aquí la lesión característica que se presenta es esta lesión que es hiperdensa, o sea, blanquita, sobre todo esta se refiere a un ataque en un hematoma agudo. Es una lesión hiperdensa y tiene su característica forma de media luna o sí, como semiluna, lo mencionan. Y la característica aquí también considerar, a diferencia del anterior, es que aquí no respeta como las suturas craneales, ¿no? Como lo vemos en la imagen, se extiende como por todo el, digamos, el hemisferio como lateral, ¿no? Del cráneo. Y esa es también una de sus características. Aquí el tratamiento también se debe considerar para la evacuación quirúrgica, sobre todo igualmente con un Glasgow menor de 8, monitoreando constantemente la PIC, y las indicaciones son que mida más de 10 milímetros en su punto máximo de grosor, y también que esté desplazando, como el anterior, que esté desplazando la línea media más de 5 milímetros independientemente de Glasgow. Y la siguiente, por favor. Y bueno, aquí nada más les dejamos estas tablitas con un resumen de todas estas lesiones que les acabamos de mencionar, los hematomas, el epidural, el subdural, tanto agudo como crónico, y la contusión con la posible asociación con una hemorragia del parénquima. Como vemos, les pusimos el posible factor causal, la localización típica, su evolución, algunas de las como características más importantes en la imagen del ataque, su clínica, la edad de mayor riesgo, los hallazgos tomográficos y posibles intervenciones quirúrgicas o algunas otras características. La siguiente. Y aquí nada más era como igualmente otras lesiones, igualmente intracraneales, algunos otros tipos de hematomas de los que no ahondamos tanto porque son un poquito más, digamos, a lo mejor no tan frecuentes, pero también les pusimos todas estas características. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ok, para hablar del tratamiento del traumatismo craneoencefálico, lo podemos dividir en muchas formas y lo tenemos que clasificar también. Lo principal son las medidas conservadoras. Los tratamientos que es no farmacológico. Tenemos que ver si nuestro paciente está en un estado etílico o en un ingesto de drogas. Tenemos que cuidar mucho lo que es la vía aérea. Lo que nos dicen las guías o lo que nos dicen las bibliografías es que la intubación va a ser a pacientes que tengan un Glasgow menor de 8 y la posición de la cabeza va a ser a 30 grados. Vamos a también evaluar si vamos a poner o a utilizar el collarín y vamos a tener que usar la normotermia. Lo que nos dicen los algoritmos, vamos a tener que de 9 a 12 va a ser un traumatismo encefálico moderado, de 15 a 13 va a ser totalmente leve, pero lo cual los que nos preocupan van a ser los que van a ser traumatismo craneoencefálico de 3 a 8, que va a estar clasificado en grave. Vamos a tener muchas intervenciones neurointensivas. De los principales vamos a tener que es el manejo inicial con la reanimación, que es el ABCDE. Espérame, Alfonso, espérame, alto, tiempo. Tus compañeros clasificaron el Glasgow de otra manera. ¿Cómo es leve? Es que acabas de decir moderado de 9 a 12. Ajá, pero no. No es 9 a 12, ¿es 9 a qué? 13. Naomi, ayúdanos. 13.
Y hay que tener muy claro, 9 a 13, no 9 a 12. Ok. Por eso quiero detenerte, porque si no nos vamos a confundir. La escala de Glasgow es muy clara y precisa. Entonces, un leve es un traumatismo craneoencefálico 15 y 14. ¿Sí? O sea, Ok. nada más tantito. De 9 a 13 es moderado y de 8 para abajo es grave. Entonces, no se nos vaya a pasar, porque si nos equivocamos, vamos a tener grandes problemas con los pacientes. ¿Vale? Entonces, por eso quería detener para que quede bien claro esto. Ok. Sí, Ok, doctor, continúa, muchas Alfonso. gracias. Sí, también tenemos que tener una mejora de la perfusión cerebral, entonces, por lo tanto, un monitoreo de el flujo sanguíneo cerebral y un monitoreo de la presión arterial media y la presión intracraneal. Tenemos que tener el manejo de la capacidad adaptativa intracraneal, y aquí es totalmente el monitoreo de la presión intracraneal. Una vez que tenemos esto, es muy complicado para nosotros, que pues vamos a ser médicos generales por un tiempo, porque lo que tenemos que hacer cuando llegan al servicio de urgencias este tipo de pacientes es que tenemos que actuar muy rápido. Como hemos estado viendo a lo largo de todo este tiempo que hemos estado en medicina, el cerebro es de los órganos más sensibles a este tipo de traumas. Entonces, a estos pacientes lo principal que no llega es oxígeno. Entonces, lo que tenemos que hacer es totalmente usar la mascarilla de oxígeno, más o menos aproximadamente a un 15%, y también tomar glucosa capilar para ver qué tanto está hipoglucémico este paciente. Por lo regular, y ir tratando de llamarle a los neurocirujanos o a pedir una interconsulta. Pero también vamos a tener medidas no conservadoras, que aquí ya podemos intervenir un poquito más con lo que es el tratamiento no farmacológico. En la otra diapositiva se me olvidó mencionarles que la elevación de la cabecera a 30 centímetros va a reducir la presión intracraneal, ya que facilita el retorno venoso, pero no solo se debe considerar después de descartar una lesión cervical. Eso es muy importante. Vamos a tener que, hay que tener una hiperventilación. Esta es una medida que disminuye la presión parcial de CO2, por lo tanto, induce una vasoconstricción, por lo que se emplea para la disminución, y va a evitar una progresión del edema cerebral, que es lo que no queremos, ya que si aumenta el edema cerebral, va a aumentar la presión intracraneal y no vamos a poder estabilizar a este paciente. También vamos a tener un fármaco muy importante que es el manitol. Este va a ser administrado en bolo, aproximadamente de 0.25 a 1 miligramo por kilogramo de peso, y se usa principalmente para reducir la presión intracraneal. Pero lo va a hacer ¿de qué forma? Pues básicamente va a lograr crear un gradiente osmótico a favor del espacio intravascular. Y por último también tenemos lo que son los barbitúricos. Disminuye la actividad de demanda metabólica del tejido cerebral, de manera que se utiliza en casos pues refractarios a la hipertensión intracraneal. Y también tenemos las soluciones salinas al 3%, que son muy, muy, muy importantes también. Las soluciones hipertónicas. Tenemos entonces lo que es el manejo inicial en la escena, que es el ABC del trauma, la normoventilación, la normotermia y también la alineación de la cabeza, el cuello y el tórax, y controlar el dolor. Se recomiendan opiáceos, dependiendo también qué tanto dolor tenga, y transporte al centro útil por personal entrenado. El manejo inicial en urgencias, que es lo que lo comentaba, es igual ABC, descarta lesión vital urgente, dígase un trauma medular, por ejemplo, y mantener la normoventilación, oxigenación y tensión arterial. También vamos a tener que hacer reconocimiento secundario a la radiología básica de urgencias y la tomografía computarizada cerebral, dependiendo de eso. Y si es necesario, una vez ya tengamos el quirófano, y transportarlo a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, en la vía aérea lo que tenemos que hacer es evaluar la posible presencia de cuerpos extraños, principalmente, identificar y reducir lo que vamos a hacer
desplazamientos o evaluaciones dentarias, que es muy frecuente que estos mismos pacientes, por el trauma o por el tipo de trauma que estén presentando, se traguen ellos sus propios dientes, o las prótesis dentarias que puedan estar desalojándose por la misma fuerza del trauma, y un colapso de la vía aérea superior. Después, la ventilación. Vamos a tener que la posibilidad de broncoaspiración y el contenido gástrico. Tenemos la posibilidad de broncoaspiración de dos cosas, de contenido gástrico o de sangre. Tenemos que asegurar la vía aérea con intubación si el Glasgow es menor a 8. La presencia de hipotensión y el sangrado internos o externos del cráneo, se debe restituir volumen en forma vigorosa para prevenir un shock hipovolémico y que el paciente entre en paro. Hablando de otras cosas, pues también mencionamos que la traumatología maxilofacial va a formar parte de este TCE y pues van a ser lesiones de origen traumático que afectan pues principalmente el macizo facial, determinado pues por los tercios superior, medio e inferior del rostro, y estos van a ser importantes porque va a haber un compromiso de los tejidos óseos y blandos faciales y las estructuras alveolodentarias determinadas pues, por el hueso alveolar, las piezas dentarias, los tejidos gingivales y pues la mucosa oral, ¿no? Estos principalmente pues van a tener etiologías variables, como son los accidentes de tránsito, laborales, deportivos, agresiones interpersonales, algunas caídas, entre otros. Y pues, pues son importantes manejarlos principalmente porque son urgencias. ¿La que sigue, por favor? Y como les mencionaba, pues son importantes de destacar que son tres, ¿no? Los del tercio superior del rostro, donde pues van a haber principalmente fracturas del hueso frontal, los del tercio medio del rostro, donde van a haber fracturas nasales o fracturas orbitarias, fracturas del complejo naso-orbitoetmoidal y las fracturas del hueso cigomático. Sin embargo, también lo que nos hizo el profesor hincapié es en las fracturas extendidas, que es donde vamos a tener que son fracturas por un traumatismo de mayor energía, como lo mencionamos anteriormente. Estos pues van a tener una clasificación de Lefort, va a ser Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3. Principalmente pues en Lefort 1 vamos a tener que es horizontal y va a ir desde el septum nasal sobre los ápices dentarios y hasta la apófisis pterigoides. En principalmente, pues digamos que va a haber dolor y edema a nivel del labio superior, puede haber equimosis en el fondo del vestíbulo bucal superior y en la región palatina posterior puede haber enfisema en los tejidos blandos de las regiones geniana y cigomática y puede haber compromiso, por ejemplo, del seno maxilar. Y en estos pacientes se mencionaba que se podía observar por la fractura un movimiento del bloque del maxilar superior. Por otro lado, pues vamos a tener el Lefort 2 o la piramidal, que pues va a ser desde el puente nasal a través de los procesos maxilares, la pared interna de la órbita y la apófisis pterigoides. ¿Qué otra? Sí, también vamos a tener la disyunción craneofacial o Lefort 3, donde aquí pues se mencionaba que va a comprometer la cintura frontonasal y frontomalar, la pared lateral orbitaria y la hendidura estenoidal y el proceso pterigoides. Aquí se mencionaba también que es importante porque esta es la que más va a acompañar a los traumatismos craneoencefálicos abiertos. Y aquí también se podría presentar lo que es la hemorragia. Y bueno, eso es todo. ¿Se presenta la que dijiste? Podría presentarse la hemorragia. ¿Qué es eso? ¿Cómo se dice? La salida de líquido por la nariz, ¿no? Eso, muy bien. ¿Y cómo lo identificarías? Pues sería por el color principalmente, ¿no? El color, muy bien. ¿Y qué otra cosa?
Fíjate que sí, tienes razón, es muy importante identificarla porque podríamos confundirla con moco o con lágrimas. Realmente, si a ti te dan un buen cachetadón, pues vas a lagrimear y vas a llorar y vas a tener moquito porque pues te duele y además pues el coraje, ¿no? Entonces, importante, es muy recomendable diferenciarlo del líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, aparte de que tiene un color alino cristalino, es un poquito viscoso. Entonces, es importante identificarlo y además tiende a salir como gotita por la nariz, como una gotita, como si tuviese una llavecita medio abierta, que sale una gotita, sale otra gotita, sale otra gotita. Entonces, si tenemos esa situación, porque pues tenemos que pensar en la fractura de los huesos etmoides y eso significa que hay una contaminación, paciente que tenemos que cuidar mucho. Entonces, es importante identificarlo muy bien. Ok, continúa, Nomi. ¿Continuamos entonces con el caso clínico o Sí, sí. tienen alguna duda los compañeros? No sé, tus compañeros. Si tienen duda. No tienen duda, sí. Ahorita yo voy a preguntar dudas, no te preocupes. Ok. Vamos a dar unos 5 minutos de dudas. En nuestro caso clínico va a ser un masculino que llegó a las 3:30 horas. Este tiene 25 años de edad, fue recogido en la vía pública por personal paramédico, pues al sufrir un accidente. Iba manejando su motocicleta, se va a impactar contra un camión y va a ser atropellado. Va a ingresar con una ventilación por medio de mascarilla laringea y ambú. Anisocórico con herida cortante en región temporal derecha, campos pulmonares con crepitaciones bilaterales, brazo derecho con herida cortante a nivel del codo, diagnóstico de traumatismo craneoencefálico. Se le administró midazolam 5 miligramos por hora y definilidantoína 1 gramo. Se va a retirar mascarilla laringea. Se menciona que hubo múltiples intentos de intubación traqueal, al menos 10. Requirió maniobras de reanimación cardiopulmonar con la aplicación de atropina y adrenalina, a las cuales responde. Se recoloca la mascarilla laringea y se va a mantener con ventilación mecánica. Se le hacen laboratorios a su ingreso y se van a mostrar en la tablita que tienen en la También se le hizo una tomografía axial computarizada donde se mostró edema cerebral severo, contusión hemorrágica temporal derecha, fractura temporal, maxilar con pérdida de continuidad ósea, enfisema subcutáneo en cuello, fractura de esternón en su tercio superior y una contusión pulmonar izquierda. La radiografía está del lado izquierdo. Abdomen sin lesiones ni líquido libre. A las 7:30 horas se observa disociación toracoabdominal, rudeza respiratoria y se retira nuevamente mascarilla laringea. Se intenta nuevamente por la intubación en la intubación traqueal, encontrando macroglosia. Entonces no se pudo intubar. Se intenta intubación retrógrada sin éxito y a las 9 horas se solicita apoyo de anestesiología para intubación del paciente. Un Ramsay de 6, un Glasgow de 3 y se observa malformación craneofacial con micrognatia, ausencia de pabellón auricular izquierdo, valoración de Lemon con abrasión de labio, restos sanguíneos, sonda nasogástrica, distancia intercisivos 3, distancia mentoidea 1, tiroidea 1, Madame Patty no valorable, hipertrofia amigdalina y no hay presencia de collarín. Se hace una clasificación de Hans donde se ve ventilación difícil con ambú y 2 operadores. La que sigue, por favor. Entonces, de acuerdo a la valoración con la escala de Glasgow, ¿qué gravedad presenta el paciente? ¿Leve, moderado, grave o pues no se menciona? Ajá. Como era una escala de Glasgow de 3, pues se menciona que es un Glasgow, una TCE grave. Por otro lado, tenemos, según lo observado en la TC, de acuerdo a la clasificación morfológica, a qué grupo de lesiones corresponde. Son difusas. La que sigue, por favor. ¿La dices tú ya? Sí. Bueno, la tercera pregunta es, pues, ¿cuáles son los hallazgos característicos en una tomografía con una contusión cerebral?
A, múltiples regiones confluentes, de edema entremezclado con hemorragia aguda focal, un ataque normal, una lesión hiperdensa bien definida biconvexa, que no rebasa suturas, o una imagen hiperdensa entre las fisuras y en las cisternas. Sí, muy bien, es la A, ¿no? Bueno, esto igualmente lo mencionábamos un poquito más en los cuadros que les pusimos, pero la característica es esta, ¿no? Que al presentarse esta contusión cerebral se presenta edematizado, o sea, prácticamente gravemente edematizado, con estas regiones confluentes y que están entremezclados con la misma hemorragia que se pudo haber producido, sobre todo por la gravedad en este paciente. Y bueno, la última pregunta es, ¿cuál es el Glasgow necesario para que se intube a la vía aérea del paciente? Y pues sí, como mencionó mi compañero, siempre, digamos, o bueno, esto es lo que se menciona más comúnmente, el Glasgow de menor a 8 o igual, siempre va a ser una posible indicación. Y ahora sí las conclusiones, por favor. Y bueno, vamos a tener que el traumatismo craneoencefálico pues es una enfermedad que requiere un manejo multidisciplinario, como vimos. El principal objetivo de la atención urgente a un paciente con TCE pues, es evitar las posibles lesiones cerebrales secundarias, y al ser lesiones multifactoriales y que generalmente están asociadas a traumatismos de alta energía, su evaluación inicial es de urgencia, pues es fundamental para diagnosticar y manejar pues eventuales compromisos o las posibles complicaciones de estructuras vitales vecinas, y una evaluación y abordaje precoz pues pueden determinar el adecuado o mejor pronóstico en estos pacientes para su adecuada resolución. Ahora sí sería todo por nuestra parte. Muy bien. Y antes de que terminemos la clase, como les decía, me gustaría hacer algunos comentarios, algunas preguntas para que veamos qué tanto lo hemos entendido. Como ya hicieron hacer ustedes observación, la escala de Glasgow es la escala fundamental que se puede utilizar para la evaluación de los pacientes con traumatismo craneoencefálico, y es una escala clínica que nos va a orientar en el manejo del paciente. Entonces, una de las preguntas muy interesantes es, ¿qué puede tener, qué contraindica o qué limita la escala de Glasgow? ¿En qué casos no puedo aplicarla? A ver, Naomi, te veo ganas de contestar. Cuando está en estado de intubación. Pero en estado de intubación significa que ya tiene un manejo. ¿Qué dice aquí? Quizá cuando ya no tiene signos vitales. No, ya se te murió. Tienes razón, ya no hay que hacer nada. Si el paciente es sordomudo. Si no tiene frecuencia cardíaca, ¿sí? Si no respira, si no tiene ninguna respuesta a estímulos, pues ya se murió. Mira, aquí dice Elizabeth, alcoholismo, muy interesante. Sí, muy bien, Elizabeth. El alcoholismo y todos los psicotrópicos, marihuana, drogas, son una limitante para la escala de Glasgow. Entonces, suponiendo el mismo caso que ustedes mostraron, el chico de la moto, que aparte de ir en moto, pues lleva unas cervezas encima y acaba de tener su trauma, ¿cómo se aplica la escala de Glasgow? Ya ven que actualmente casi no se da la relación entre conducción y alcoholismo. Digo, por eso las leyes lo han penado tanto, ¿no? Y actualmente si nosotros vamos bajo influjo de las bebidas alcohólicas, pues los seguros médicos ya nos desprotegen, ¿no? Pero ¿qué pasa en este caso? ¿Qué pasa si mi paciente tiene antecedentes de ingesta de bebidas alcohólicas y tiene un traumatismo craneoencefálico? ¿Aplica o no aplica el Glasgow? ¿O qué hacemos? Pues es que lo que mencionaba la bibliografía era que podría haber una alteración, ¿no? Porque, pues, obvio, el alcoholismo altera... No podría haber. Bueno, hay una alteración. Eso es bien claro. Hay una alteración. Ajá, hay una alteración a nivel de conciencia, ¿no? Si normalmente, aunque no tengamos un traumatismo, el alcohol nos está alterando nuestra conciencia, puede haber un cierto sesgo en aplicar la escala de Glasgow a un paciente traumatizado o alcoholizado, ¿no? Muy bien. Entonces, allí, ¿qué haríamos?
Fíjate que en el caso que presentaron me llamó mucho la atención porque es un paciente que nos llega al hospital ya con un manejo previo y con la aplicación de una benzodiazepina. Entonces, la duda es, ¿en qué momento decido aplicar una benzodiazepina en un paciente con traumatismo? Y la otra pregunta es, ¿quién se la aplicó? Los paramédicos. ¿Los paramédicos están autorizados a administrar analgésicos? Sí, pero no están autorizados a administrar benzodiazepinas ni barbitúricos. ¿Por qué? Porque nos van a alterar el cuadro clínico. Entonces, los analgésicos convencionales sí pueden manejar un ketorolaco, un metamizol como urgencia y avisarle al médico que le aplicó. Pero administrarle una benzodiazepina, ahí sí me dijo así como que, caray, el paramédico no está capacitado para administrar ese tipo de medicamentos y no lo debe hacer porque precisamente si le aplicó una benzodiazepina, pues ¿qué crees? Pues ya no aplica el Glasgow. ¿Sí? Quizás mi paciente no tenía un grado 3, tenía un efecto de benzodiazepina. Entonces allí el paramédico que lo llevó al hospital cometió el error de administrarle benzodiazepina. ¿Sí? No se puede administrar benzodiazepina hasta tener un diagnóstico. Entonces, tache para el paramédico. Pero y entonces no me resuelven la duda. ¿Qué hago? Pues simplemente no aplica escala de Glasgow. Lo manejaría, daría el manejo inicial como un trauma grave. ¿Y qué hago en un trauma grave? Pues pido una tomografía. ¿Sí? Y ya que me metí en el terreno de la tomografía, me gustaría que me dijeran, Alfonso, dime las indicaciones de solicitar una tomografía en traumatismo craneoencefálico. Indicaciones para solicitar una tomografía. ¿Y cuál es la indicación para solicitar una tomografía en traumatismo craneoencefálico? O preguntándole de otra forma, ¿la tomografía se aplica en cualquier traumatismo craneoencefálico? No, solamente los pacientes. No, alguien dice que yo quiero. en 8, no. ¿Puedo no. hablar? ¿No? Hay Claro unos que sí, criterios adelante. diagnósticos, hay unos criterios para elegir una TAC. Encontré los criterios de Nueva Orleans y los criterios A y B. Y pues tiene que tener el paciente cefalea o tener vómitos, más de 60 o 65 años, estar intoxicado por drogas o alcohol, haber tenido una convulsión después del ¿cómo se llama? Del traumatismo craneoencefálico. Y tener un traumatismo visible encima de las clavículas, y un déficit de memoria a corto plazo. Y los del nivel A y B o 1 y 2 prácticamente es lo mismo, solo que pues ahí sí meten que tenga un Glasgow menor de 15, y que tenga el antecedente de coagulopatía conocido. Y pues nada más, esos son como los dos extras que tiene. Perfecto, muy bien, Adrián. Entonces, realmente me acabas de apoyar mucho porque en este paciente de la motocicleta que le pusieron benzodiazepinas es una indicación de tomografía. ¿Sí? O si ese paciente iría con el efecto alcohólico, si se echó unas cervecitas, pues también es indicación de tomografía. ¿Por qué? Porque no aplica Glasgow. El Glasgow no va a ser aplicable hasta que haya pasado el efecto de la benzodiazepina. ¿Sí? La pregunta que me dice, ¿y por qué le habló aplicando una benzodiazepina? ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas no están indicadas en el traumatismo. Sí, los analgésicos barbitúricos, estamos de acuerdo, las morfinas sí tienen lugar, pero no las benzodiazepinas. Entonces, no entiendo por qué el paramédico le pudo haber indicado benzodiazepina. Si el paciente convulsiona, se usan difenitoína o sus derivados para el manejo de las crisis convulsivas, pero no benzodiazepinas. Entonces ahí estuvo muy curioso. ¿Sí? Entonces, una de las limitantes de la escala de Glasgow es el efecto de drogas. ¿Qué otra limitante puede tener la escala de Glasgow? Que no hace referencia a medicamentos. En los niños. En los niños. ¿Y a poco no se aplica el Glasgow en los niños? Hay una escala modificada para niños, ¿no? Exactamente. Hay escala modificada para niños y va de acuerdo a la edad.
por aquí alguien dijo lactantes, no, hay escala de Glasgow para lactantes, hay escala de Glasgow para neonatos, hay escala de Glasgow para niños en etapa escolar, ¿sí? Y la de adolescentes se parece a la del adulto, ¿sí? Pero sí se aplican, hay modificaciones para esos grupos de edad. Entonces la edad del paciente no es, no me impide hacer una escala de Glasgow. Entonces, ¿qué otras características harían que un Glasgow no sea útil? Por ejemplo, ¿qué pasa si tu paciente es mudo? Pues obvio No la se puede parte hablar. verbal no Entonces, se va a poder Hay escala de Glasgow modificada para mudos, ¿sí? Y si tu paciente es invidente... ¿Para sordos? Y para sordos, ¿sí? Entonces allí tenemos que aplicar las modificaciones, pero sí pueden ser limitantes, sobre todo si tú no le preguntas al familiar o al acompañante si tiene algunas características. ¿Qué sucede si el paciente utiliza prótesis ocular? ¿Sí? Entonces hay que tener mucha precaución. A mí me ha tocado ver en los servicios de urgencias cómo los urgenciólogos están haciéndole reflejo pupilar en la prótesis. Y dice, oye, mira, tiene midriasis, no responde, tiene nisocoria porque la otra pupila está diferente, es un traumatismo craneoencefálico grave, échale tubo. Entonces, hay que recordar que a estos pacientes siempre hay que buscar algún familiar o algún acompañante que nos dé información de sus antecedentes, ¿sí? Para que veamos si mi escala Glasgow es óptima aplicarla o de plano me voy a la tomografía, ¿sí? Porque tampoco la tomografía no es para todos. Entonces, por eso nos ayuda el Glasgow en definir cuándo sí y cuándo no tomografía. A lo mejor en los países de primer mundo, primer nivel, como Dinamarca, que ya casi nos parecemos a Dinamarca, ellos sí aplican Glasgow para todos porque tiene la solvencia económica. Nuestro país, que está cerca de Dinamarca, pero no lo suficiente, tenemos que hacer criterios para definir porque no podemos hacer gastar a nuestras instituciones de salud en todo. Entonces, por eso hacemos estos criterios de definir cuándo sí o cuándo no hacer escala de Glasgow. Entonces, si yo tengo un paciente que ingresa a la sala de urgencias, que tuvo un conflicto y le dan un macanazo en la cabeza, y en el momento de la evaluación tiene una escala de Glasgow 14, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? ¿Le indico paracetamol y lo doy de alta a su casa o toma alguna otra medida? Hace rato nos hablaban de la conmoción cerebral. Vigilancia por 4 a 6 horas. Muy bien, Emily. Me parece perfecto. ¿Sí? Ustedes hablaron muy bien de la conmoción cerebral, donde el cerebrito se mueve dentro del cráneo y se sacude y puede haber daños y en una tomografía no se ve nada al inicio. ¿Sí? Pero debemos recordar que tenemos que tener precaución con los pacientes porque a veces no conocemos los antecedentes. En una persona que tiene un estado predébil cerebral, por ejemplo, en un aneurisma arterial cerebral, son patologías o variantes anatómicas que suelen ser asintomáticas hasta que ocurre un traumatismo. ¿Sí? Y entonces, si mi paciente tiene esas características, pues probablemente al inicio no va a tener gran problema, pero como acaban de comentar, es un paciente que es recomendable dejarlo en observación para determinar si en ciertas horas, de 4 a 6 horas, el paciente presenta una disminución en su Glasgow. Entonces, si a las 4 o 6 horas el paciente se conserva en 14 o ya se fue a 15, pues a lo mejor ya podríamos considerar el alta sin tomografía. Pero si el paciente disminuyó, definitivamente es un paciente que requiere tomografía y la valoración, por cierto, ¿de qué especialista le vamos a hablar? ¿Cuál es el especialista que debe ver a los pacientes con traumatismo craneoencefálico? Neurocirujano, ¿verdad? Por eso es muy importante también este tipo de pacientes se tienen que atender, claro, los de moderado y severo, se tienen que atender en unidades médicas que tengan neurocirujano. Entonces, si yo estoy en una unidad médica como la Quebrada que no tiene neurocirujano, pues un paciente que sale, vete al hospital donde está el neurocirujano, porque si se complica, el neurocirujano es el que hace la cirugía. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta ese criterio.
Entonces, ahora al revés, tengo un paciente que me llegó con escala de 14 al servicio de urgencias y 4 a 6 horas de evaluación, ahora ya tiene 15. Entonces, ¿qué hago? Naomi, ¿qué hacemos? Tenía 14 y a las 4 o 6 horas de revaloración tiene 15. Pues lo puedo dar de alta, ¿no? Porque ya no- Exacto, lo das de alta. Muy bien. Dime, ¿con qué indicaciones se va de alta el paciente? que si, que si presenta vómito o algún dolor de cabeza o síntomas Características del vómito. que sea, ¿cómo se dice? ¿En proyectil? Ajá, en proyectil. Exacto. Punto de alerta número 1. Vómito en proyectil. Luego. ¿Qué más, mami? Síguele. Pues dolor de cabeza intenso, ¿no? Podría ser, por Características del ejemplo, dolor de cabeza. Ajá, por ejemplo, podría ser si es en trueno, que es muy característico de... Uno es intenso y 2 es... ¿Que no se dé a la medicación? No, que... digo, incluso un porrazo puede ser que no sea al analgésico. ¿Progresivo? Progresivo, más o menos. ¿Mayor a 2 horas? No, tampoco. Es dolor intenso y pulsátil. El peor de su vida, dice Beren. No, pues no, porque igual si los deja el novio, tiene el mayor dolor de su vida. No, es intenso y pulsátil. ¿Sí? Entonces, si el paciente presenta intenso y pulsátil, se está complicando. Y nos falta una señal de alarma. Se lo tienes que poner por escrito en la nota de alta. A ver, señor paciente, si usted en las próximas horas presenta esto, ¿qué dice aquí? Papiledema, Sí. no, papiledema no, porque si llora mucho, puede ser papiledema. ¿Convulsiones? Sí, pues eso ya sería un poquito más grave. ¿Visión borrosa? Pues podría ser, aunque sí podría ser, pero no es uno de los factores de alarma. Muy bien, Gutiérrez Vega José dice pérdida del estado de conciencia, efectivamente, ¿sí? Si el paciente tiene pérdida del estado de conciencia, ¿sí? Aunque sea momentánea, como de repente, como que se me fue el avión que pasó hace 5 minutos, es indicación de que se vaya a urgencias, sin importar la hora, sin importar el día, ¿sí? Porque luego dicen paciente, es que era sábado y por eso no fui. Pues es que era la madrugada. No, así tal cual tiene que decir su hoja de alta. Si presenta estos 3 síntomas, ¿sí? Tiene que cualquiera, ya sea juntos o por separados, es indicación de que se presente a urgencias. ¿Y por qué se tiene que presentar a urgencias? Porque puede hablar de una complicación, ¿no? Que puede ser una Podría ser una hemorragia. hemorragia intracraneana, ¿Fractura de base del cráneo también? ¿cómo dices? ¿Alguna fractura del cráneo? No, fíjate que si no te fracturaste en el trauma, después ya no te vas a fracturar, a menos que tengas otro trauma. Entonces ¿Edema cerebral? Hemorragia, muy bien. Edema cerebral o el crecimiento de un hematoma. ¿Sí? Entonces, esos 3 me complican y pueden hacer que mi paciente se muera. Entonces, como no quiero que se muera, por eso le voy a decir que se regrese, ¿sí? Pero aquí es bien importante que esté escrito en las indicaciones, porque si no se lo escriben y al paciente le sucede, pues puede decir que no se lo dijeron, aunque sí se lo hayan dicho, pero dice, pues el doctor no me lo dijo, y eso es susceptible de problema médico-legal, aparte de que se va a morir el paciente. Entonces, por eso, muy importante esas recomendaciones del paciente. Se tiene que regresar a urgencias sin importar la hora y sin importar el día. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación para ustedes? Es que la escala de Glasgow la tengan a la mano siempre que estén en servicios de urgencias o siempre que vean a un paciente traumatizado, ¿sí?
Entonces, pues en mis tiempos de viejito, pues usábamos nuestras libretas, con nuestros cuadernitos pequeños, y ahí tenemos la escala de Glasgow. Ustedes que ya son del aula más moderna, pues usar el smartphone, pues traer la escala de Glasgow y buscar las modificaciones para pacientes con discapacidades y para niños, para que la tengan a la mano y la puedan aplicar, ¿sí? Porque es nuestra forma de medir con mayor facilidad el grado de traumatismo y también nos da la pauta del manejo, ¿sí? Entonces, muy importante, ténganla siempre a la mano y ensállenla y a ver si pónganse a hacer ejercicios. ¿Qué pasa si me llega un paciente y tuviera esto y esto, que es la de Glasgow? ¿Para qué? Para que vayamos familiarizándonos con ellos. Ok, muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase. Y lo mismo que los grupos anteriores, les voy a pedir que suban su hoja de evaluación a Drive. La evaluación es individual. ¿Le vale? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Bueno, Doctor, gracias. muy bien. Nos vemos cuando el martes, ¿verdad? Nos toca la de trauma de tórax y abdomen, ¿no? Creo que sí, Doc. ¿Ya? Bueno, ok. Nos vemos. Pero, Bonita tarde. Doc, ¿a qué hora nos vemos para la rota? Gracias, doctor. Para la rotación, yo creo que a las 6. Sale, vale, Doc. ¿Sale? Va, Bueno, ahorita les confirmo. vale, Doc. Bueno, bye. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Doctor.